Hay una anécdota de Chesterton que ilustra muy bien lo que quiero referir en este video. Cuenta el escritor inglés en una Inglaterra puritana de fines del siglo XIX, cuando un grupo de personas conoció a un sacerdote católico, una rara avis, sabiendo que es el anglicanismo la religión de Estado y el catolicismo una antiguaya. Bueno, entre murmuraciones y risas, se le temía a este sacerdote porque se pensaba que en su hogar tenía instrumentos de tortura, probablemente silicio, látigos, para autoinfligirse lesiones o castigar al prójimo. La anécdota nos da risa. No solo sabemos que no es así, sabemos que no andan sacerdotes por el mundo cazando brujas o martirizando al prójimo. Ahora bien, se me querrá remedar la plana y se me dirá que en la antigua Inquisición, en la salvaje Edad Media, existía la Inquisición. Y para muchos piensan inmediatamente en hogueras, torturas salvajes y una iglesia hambrienta de sangre. Pero, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto es leyenda negra? Durante siglos, especialmente desde la Reforma Protestante y luego con el auge del racionalismo ilustrado, la Inquisición ha sido retratada como el símbolo por excelencia del fanatismo y la represión. Sin embargo, muchos de esos relatos han sido exagerados, distorsionados o directamente inventados con fines ideológicos y políticos. Me imagino que no sabíais que la Inquisición, en varios aspectos, fue más garantista que los tribunales civiles de su tiempo, que las tasas de condena a muerte fueron mucho menores de lo que se suele creer, que muchas veces actuó más como tribunal de reconciliación que como aparato de exterminio. Por supuesto, esto no significa negar que hubo excesos, errores y abusos. Los hay en los tribunales civiles, los hay en las organizaciones públicas. Por supuesto que en una organización como la Iglesia iban a existir excesos y abusos. Pero la Inquisición no fue un fenómeno homogéneo ni eterno. Hubo inquisiciones muy diferentes, como la española o la romana, y en contextos muy diversos. Pero el objetivo de este video no es hablar de la Inquisición. Ya habrá otro lugar y otro espacio. El propósito de este video es hablar de Juan Donoso Cortés y cuál es su idea de iglesia y de lo que es ser católico. Es conocida ya su frase en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, en la cual parte diciendo que todo problema político es un problema teológico. Esto quiere decir que toda organización de ciudad, todo conflicto entre poderes y entre diversas partes, lleva consigo una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Extiéndase esto en cualquier tipo de sociedad, pagana, precristiana, oriental, la que nos imaginemos. Es imposible convivir socialmente, aún en las tribus más pequeñas, sin unas mínimas normas. Inclusive un pequeño curso en un colegio o una comunidad en una pensión de estudiantes. Donoso Cortés fue diplomático, político y orador, pero sobre todo un hombre que vivió una transformación profunda. Sí, él pasó de ser un liberal moderado a un defensor apasionado del catolicismo frente a lo que él veía como el avance del caos moral y social. El ensayo que hemos referido fue publicado en 1851, posterior obviamente a la Revolución Francesa, pero que aún no había vivido los exterminios masivos de las dos grandes guerras mundiales, y ni siquiera imaginaba cuál iba a ser el gran vacío espiritual en la época en que vivimos. Su advertencia fue clara: una civilización se desmorona cuando abandona su fundamento religioso. O dicho de forma secularizada, ¿puede una sociedad sobrevivir sin una idea clara del bien y del mal? ¿Qué
¿Qué ocurre cuando la política se separa de toda dimensión trascendente? Como experiencia personal, recuerdo haber escuchado a algún escritor, cuyo nombre no quiero acordarme, decir que no había idea del bien y del mal. Como si, por ejemplo, irrumpir en una casa con un hacha y cortarle la cabeza a una mujer o a un niño no va a ser de suyo malo. Como si la subjetividad fuera tan trascendente que cualquier hecho, creencia o pensamiento, sin importar si está acorde o no con la verdad, es igual de válido con el otro. ¿Qué es, pues, la Iglesia Católica? Un conjunto de fanáticos, de torturadores, de inquisidores, de tipos alienados que desconocen cuáles son los límites entre la verdad y la mentira. Donoso Cortés nos dice: todo en ella es espiritual, sobrenatural y milagroso. Es espiritual porque su gobierno es de las inteligencias y porque las armas con que se defiende y con que mata son espirituales. Es sobrenatural porque todo lo ordena un fin sobrenatural y porque tiene por oficio ser santa y santificar sobrenaturalmente a los hombres. Es milagrosa porque todos los grandes misterios se ordenan a su milagrosa institución y porque su existencia, su duración, sus conquistas son un milagro perpetuo. Desde coordenadas modernistas se nos querrá decir que no hay espíritu sino materia. Curiosamente, desde antes de la llegada de Cristo, que existen manifestaciones religiosas en el hombre y las seguimos viendo aún en esta época donde todavía se adoran perros o gatos como verdaderas divinidades, o se recurre con fe ciega al tarot como si fuera un oráculo que va a solucionar tu vida, o incluso a la misma astrología, que por cierto, como nota al margen, se sabe por lo menos que hubo un papa astrólogo, Silvestre II, pero la relación que se tenía con la astrología no era para predecir los hechos futuros, sino que servía como una herramienta para ver el clima o el movimiento de los astros. En cierta manera era una astronomía en pañales y no como se entiende ahora. Se nos querrá decir que no hay nada sobrenatural porque todo puede ser explicado científicamente. Aquella idea que nos parece muy sensata choca muchas veces con las concepciones que tenemos del mundo, porque en el entendimiento, en la acumulación de saberes que hemos logrado reunir como especie humana, lo sabe el científico más avesado, que hay muchas cosas que todavía siguen escapando a la lógica, o para ser más rigurosos, carecen de los marcos específicos para ser estudiados como fenómenos cuantificables. Eso no quiere decir que lo sobrenatural sea necesariamente falso, quiere decir lisa y llanamente que no existen los marcos ni las herramientas para poder cuantificarlo y medirlo. Descomponiendo el término etimológicamente, sabemos que Iglesia Católica, Iglesia viene de eklesia, que quiere decir asamblea o reunión, y católico del griego católicos, o sea, universal. Y el nombre no puede estar mejor puesto, porque para la Iglesia todos somos hermanos en Cristo. No hay negros, no hay blancos, no hay rojos ni amarillos, no hay bárbaros ni civilizados. Todos estamos dentro de ella por el mero hecho de existir. Esto no quiere decir que cualquier persona sea católica con pleno derecho. Quiere decir que cualquiera, esté en el credo que esté o haya nacido en cualquier lugar, porque no hay pueblo elegido, puede convertirse al catolicismo. No es como una secta que requiere una prueba iniciática. No es como el esoterismo, que tiene que ver con un conocimiento oculto que usted va a poder aprender para poder desarrollar su espíritu. Al contrario, como viene a enseñar al padre Castellani, Jesús publicó a cara descubierta y para quien quisiera escucharlo.
No había nada de esoterismo en su visión. Según Juan Donoso Cortés, la intolerancia doctrinal de la Iglesia ha salvado el mundo del caos. ¿Intolerancia doctrinal? Sí. Su intolerancia doctrinal ha puesto fuera de cuestión la verdad política, la verdad doméstica, la verdad social y la verdad religiosa. Verdades primitivas y santas que no están sujetas a discusión porque son el fundamento de todas las discusiones. Verdades que no pueden ponerse de un momento sin que en ese momento mismo el entendimiento oscile, perdido entre la verdad y el error, y se oscurezca y enturbie el clarísimo espejo de la razón humana. Vuelvo al ejemplo que di del escritor cuyo nombre no quiero acordarme. ¿No hay verdad? O sea, está totalmente sujeto a mi subjetividad el que yo entre a una casa, tomo un hacha, descuartizo a una mujer y asesino a un niño. O que, por ejemplo, una mesa tenga 4 patas. Esto no quiere decir que exista una verdad absoluta que pueda ser transportada de mano en mano. Por supuesto que la verdad tiene que ser construida y manejada por todos, no como un objeto que pasa de mano en mano, sino que entendida de forma colectiva. Respecto a la arquitectura también tiene una idea, y dice: poned a las gentes a la vista de las pirámides de Egipto y os dirán, por aquí ha pasado una civilización grandiosa y bárbara. Ponedlas a la vista de las estatuas griegas y de los templos griegos y os dirán, por aquí ha pasado una civilización graciosa, efímera y brillante. Ponedlas a la vista de un monumento romano y os dirán, por aquí ha pasado un gran pueblo. Ponedlas a la vista de una catedral y al ver tanta majestad unida, tanta belleza, tanta grandeza unida, tanto gusto, tanta gracia junta con una hermosura tan peregrina, tan severa unidad en una tan rica variedad, tanta mesura junto con tanto atrevimiento, tanta morbidez en las piedras y tanta suavidad en sus contornos, y tan pasmosa armonía entre el silencio y la luz, las sombras y los colores, os dirán, por aquí ha pasado el pueblo más grande de la historia y la más portentosa de las civilizaciones humanas. Ese pueblo ha debido tener del egipcio lo grandioso, del griego lo brillante, del romano lo fuerte, y sobre lo fuerte, lo brillante y lo grandioso, algo que vale más que lo grandioso, lo fuerte y lo brillante, lo inmortal y lo perfecto. ¿Y qué podemos decir de toda esta enorme lista de ideologías, ideologemas, creencias que hablan de la superabundancia, que nos hablan de que podemos llegar a ser dioses, que nos hablan del culto al yo, de la personalidad, de crece, de invierte en ti mismo? Ante estas ideas se opone la idea de amor. El amor es infinita variedad y unidad infinita. Es la única ley, el precepto sumo, el solo camino, el último fin. El catolicismo es amor porque Dios es amor. Vuelvo a citar: el ángel de las tinieblas no engañó a nuestros primeros padres cuando afirmó que llegarían a ser a manera de dioses. El engaño estuvo en ocultarles el camino sobrenatural del amor y en abrirles el camino natural de la desobediencia. El error de las teologías paganas no está en afirmar que la divinidad y la humanidad se juntarán en uno. Está en que los paganos vinieron a considerar como cuasi de todo punto idénticas la naturaleza divina y la naturaleza humana, mientras que el catolicismo, considerándolas como esencialmente distintas, van a la unidad por la deificación sobrenatural del hombre. Esto quiere decir que por el bautismo, la fe y la gracia, el hombre es transformado interiormente y capacitado para vivir en comunión con Dios, no como una criatura separada, sino como un hijo adoptivo, un hijo en Cristo. En síntesis, esto quiere decir que el fin del último de nuestra especie no es portarnos bien o irnos al cielo como recompensa o adquirir placeres materiales en este mundo, sino que ser transformado por Dios hasta participar de su gloria. Esta es una visión altísima del ser humano, creado del polvo
pero ha llamado a sentarse a la mesa del Padre como hijo. En la iglesia, en el seno de la iglesia, la fe se desarrolla en consonancia con la razón. Fide est ratio, fe y razón. Al contrario de las posturas protestantes o de sectas de fanáticos, que son fideístas en el sentido de que ponen la fe por sobre todo, para el católico siempre es importante comprender esta fe, saber que tiene un fundamento, sin negar lo sobrenatural. Y ahí de la diferencia de la fe del ateo o del que cree simplemente en fenómenos materiales y físicos. La próxima vez que digas o pienses que la Iglesia católica es una religión de fanáticos, de torturadores, de inquisidores que viven en el odio, ¿no sería un vano ejercicio leer este magnífico ensayo de este pensador español? Porque resume de forma muy clara, con una prosa muy límpida, qué es el catolicismo, qué significa ser católico y cómo se vive en un mundo que ha caído en lo que dijo el escritor de cuyo nombre no quiero acordarme, en un puño desquiciado blandiendo un hacha, destruyendo una familia y sin saber si aquello es bueno o malo.